Un saludo a cada uno de ustedes. Gracias nuevamente por sintonizarnos. Es un tremendo privilegio, un honor dirigirnos a ustedes. Gracias por su paciencia. Como siempre, su servidor Héctor Alvisures y Henry Salas. Así que continuamos hablando sobre la familia que trasciende y deja un legado. Hoy estaremos hablando de entre el altar y el hogar. Todos esos desafíos de los hijos de los pastores. Por eso el día de hoy tenemos a nuestro invitado Nilmo Aguilar. Nilmo, ¿cómo estás? Bien, pastor, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, los que nos van a escuchar a través de esta conversación. Es un privilegio de parte de Dios poder estar aquí con ustedes compartiendo este tema y al mismo tiempo conocer más familia dentro del cuerpo de Cristo. Amén, es un privilegio, decía, poder nuevamente estar en este lugar, en esta mesa redonda con Henry. Henry, danos un saludo. Ya tenía un par de semanas por alguna u otra razón que no conectábamos, pero le damos gracias a Dios de tenerte nuevamente, que eres en verdad un colaborador. Somos consiervos, amigos y tenemos pasión por ese Dios. ¿Cómo has estado, Henry? Así es, bendecido, pastor. Nuevamente, gracias a los oyentes que obviamente nos apoyan en esta plataforma. Ya nos hacía falta, ya iban a ser 2 semanas que obviamente no teníamos la oportunidad de estar aquí por algunas razones que sucedieron, pero gracias a Dios que estamos aquí para poder seguir adelante con lo que el Señor nos ha puesto en los corazones, para poder alimentar a los oyentes de una manera u otra, que si están pasando por momentos difíciles o duros, pero esperamos que esta plataforma les llegue a dar paz y a dar consuelo, y también obviamente darles un poco de sabiduría a poder entender que para todo hay una solución. Sí, en verdad que es cierto. De hecho, estuve allá por el estado de Celaya, Guanajuato. Desafortunadamente, mi suegra partió con el Señor. Es una alegría poderle ver, poder haber tenido la oportunidad de verle, aunque sea que está en un ataúd. Pero eso no es la alegría. Lo que es la alegría es saber que ella está con nuestro Dios Todopoderoso. Por ahí hice un poquito de comentarios sobre lo que hacemos aquí. Y me dice, tío, por favor envíenlo. Nos gusta la conversación que hemos tenido. Es una conversación bastante rica en conocimiento y sabiduría, lo que decías tú. Así que creo que vamos a ser de gran bendición para los que nos estarán escuchando la próxima vez. Comenzamos entonces, Nilmo, hablando sobre esos desafíos que tienen los hijos de pastor. Nilmo es hijo de pastor. Él nos contará un poquito más el detalle. Me parece que el papá partió con el Señor hace un tiempo, pero hay cosas grandes que pasan en la vida de un hijo de pastor y de pastores. Comenzamos preguntándote, Nilmo, mucha gente tiene expectativas muy, muy altas sobre los hijos de pastor. Cuéntame cómo fue tu vida, cómo se desarrolla ese tema. Gracias, pastor. Sí, afortunadamente es un privilegio haber nacido dentro de un ministerio pastoral. Mis padres, a la edad de cuando yo tenía como, creo, si no mal me recuerdo, 14 años, ellos asumieron el llamado pastoral. Y conlleva esto a que pues nosotros también tuvimos que entrar dentro de ese ministerio, pero cabe mencionar que nosotros no estábamos perseverando dentro de la iglesia donde él estaba pastoreando. Pero no quiere decir que todo el tiempo nosotros estábamos dentro de los caminos del Señor. Y algo que usted dice acerca del tema del desafío de los hijos de los pastores, muchas veces la iglesia o la humanidad tiene esa expectativa de que si los padres o nuestros padres son pastores, nosotros como hijos tenemos que tener una actitud intachable. Uh-huh. Se forma esa expectativa y nosotros crecimos en ese ambiente, en esa perspectiva de la iglesia, de la humanidad, de los vecinos. Decían, el pastor José Luis es pastor, ahora su esposa, también sus hijos tienen que tener una actitud intachable. Pero es muy difícil.
Es muy difícil porque no es fácil ser hijo de pastor y no equivocarse. Claro. Henry, ¿cómo ves el ser hijo de un pastor, aunque tú no lo eres, pero qué se te viene a la mente? Yo creo que, como estaba diciendo mi hermano Nilmo, que cuando sus padres fueron llamados, pues, digamos, todos esperan que toda la familia venga a los caminos del Señor, pero sabemos que no es así. Sabemos que todos tienen un llamado a su tiempo. Pero sí hay una, digamos, la expectativa de un hijo de pastor es muy, muy grande. Esperan mucho de ellos. Y entonces prácticamente yo creo que no tanto así como también de pastores, yo creo que todos aquellos que son padres y han llegado a los caminos del Señor, pues sus hijos tienen una expectativa muy difícil de poder ser guiados porque pues a veces hay hijos que se ponen rebeldes o hay hijos que obviamente están de acuerdo y apoyan a sus padres. Yo en mi caso, pues así sucedió. Mi padre y mi madre fueron llamados al Señor, digamos, al camino y pues yo no. En la rebeldía, pues uno tiene sus propios desafíos. Sí, es algo desafiante porque en primer lugar creo que un hijo de pastor tiene que tener un comportamiento casi perfecto, tiene que tener un desempeño académico casi perfecto. No hablemos de la vida espiritual y esa participación de la iglesia. Pero ¿qué hacemos, Nilmo, cuando esas expectativas son muy grandes entre la comunidad cristiana, los vecinos, la gente que vive en el barrio? Y luego resulta no ser así, porque si bien me recuerdo que platicaba contigo, es que ustedes comenzaron a tomar otro camino en ese momento donde todas las personas, esa iglesia, vecinos, comunidad, está esperando lo mejor de ustedes. ¿Qué fue lo que pasó, Nilmo? Cuéntanos. Mire, pastor, cuando mis padres aceptaron el ministerio, nosotros empezamos a trabajar con él en diferente iglesia porque ellos eran de la Príncipe de Paz y nosotros estábamos sirviendo en el Evangelio completo. Pero me recuerdo que en una ocasión, como les digo, no todo en esta vida va a ser, no sé cómo explicarme, no todo en esta vida va a ser a la perfección. Y nosotros como hijos de pastores vamos a estar siempre en el ojo del huracán, como lo dicen Claro. afuera. Sí, sí. Lo que decíamos anteriormente, que como hijos de pastores tenemos que dar un ejemplo intachable, la iglesia, los vecinos, pero con el transcurrir del tiempo hubieron unos deslices, mi persona, y como decía aquí el hermano Henry, que siempre dentro de una familia pastoral siempre va a haber un rebelde. Y en este caso me tocó ser ese hijo rebelde que se descarrió de los caminos del Señor. Empecé a frecuentar amistades que me alejaban de la presencia del Señor, amistades que me inducían a ingerir bebidas alcohólicas, amistades que me inducieron a ingerir drogas. Y para mí todo eso se fue tornando como algo alegre, algo bonito, ese ambiente, pero en mi mente siempre estaba algo que mi padre, mi difunto padre como pastor me dijo: puedes andar fuera de los caminos del Señor, pero siempre vas a caminar bajo una cobertura ministerial que aunque el peligro te aceche, no te va a alcanzar. Wow, qué hermoso, ¿verdad? Entonces, eso se me grabó siempre, se me quedó grabado en la mente. Y me recuerdo que en una ocasión sentado en una caseta, así le llaman allá en Guatemala, caseta donde vendían bebidas alcohólicas, llegó un pastor bien amigo de mi padre y me recuerdo el nombre, se llama Víctor Cruz, pastor también de una iglesia Príncipe de Paz. Y se acercó y me tocó en el hombro, me recuerdo esas palabras cuando él me dijo: Aguilar, me dice, no te confíes que porque tu papá está orando por ti, Dios no te va a llamar. Pero inmediatamente vino a mi mente lo que mi padre me dijo. Yo le dije: Pastor Víctor, pero mi padre me dijo en una ocasión que yo siempre, aunque estuviera fuera del redil, iba a estar bajo la cobertura ministerial. Pero comparto algo que dijo nuestro hermano Henry, que dice él, y se viene a mi mente, es de que muchas veces
nuestros padres son llamados a un ministerio pastoral, pero también nosotros como hijos tenemos un llamado diferente al de ellos. Claro. Y siempre caminé bajo esa cobertura ministerial. Y me recuerdo que también mi padre nunca dejó de orar y nunca dejó de orar. Fuimos 5 hermanos, de los cuales 4 estamos vivos. Y la oración de mi padre fue: no he de cerrar mis ojos hasta el último día sin ver que todos mis hijos estén sirviendo al Señor. Y yo creo que fue un hombre de fe, porque antes de él morir, a los 4 hijos que quedábamos vivos, le estamos sirviendo al Señor. Oye, algo que me llama la atención que dices que a un momento de tu vida comenzaste a moverte en otra dirección. ¿Cómo tu papá lidiaba con esa situación siendo pastor? Porque cuando el pastor, valga la redundancia, es el líder de la iglesia, es el que lleva la batuta en la iglesia, el que aconseja, el que da terapia a aquel necesitado, y ver que uno de sus hijos anda en la tomadera, tal vez en la droga. ¿Cómo lidiaba tu papá con eso? ¿Cómo mirabas tú la situación? ¿Cuál era la conversación con él? Mi padre fue una persona muy humilde, muy sencilla. Él se iba a dormir hasta que yo llegase, aunque llegase borracho a la casa, pero la tranquilidad de él era que se iba a dormir hasta que yo llegara o entrara borracho a la casa. Ahora, la pregunta que usted me hace: ¿cómo lidiaba mi padre con eso? En una ocasión, me sentó él frente a frente y me recuerdo como que si estuviera viviendo ese tiempo, y me sentó y me dijo: siéntate, quiero hablar contigo. Yo para ese tiempo, pastor, yo ya era padre de familia. Me recuerdo que mi hija Celesni tenía 3 años y mi hija, por razones meramente personales, yo tuve que separarme de la mamá de ellas. ¿A qué quiero llegar con esto? Yo me recuerdo que los días domingos me quedaba a la niña, y allá por donde yo soy hay muchos mosquitos que pican. Y yo me recuerdo que en ese día mi niña llegó un mosquito y le picó en el brazo. Entonces yo agarré ese mosquito y lo deshice y le dije unas palabras, y mi padre estaba oyendo. Entonces me recuerdo que mi padre me dijo: vamos a hablar de frente, de pastor a miembro, no te voy a ver como mi hijo. Entonces me dice: así como tú agarraste ese mosquito y lo deshiciste, porque estás cuidando a tu niña. Me dijo: así yo en mis oraciones cuido de ti. Y me dice: pero tristemente tú no puedes entrar a mi corazón y ver cómo yo sufro internamente al verte en ese estado en el que estás viviendo. Me decía mi padre: yo no te eduqué, yo no te formé para que estés tirado en el vicio. Fue un momento, pastor, en el que sentí como que Dios mismo me había confrontado. Y me recuerdo estas palabras que él me dijo: antes te corregía con cincho, antes te corregía con Chicote. con chicote. Dice: pero ya no, dice, me rindo. Me recuerdo esas palabras y me dijo: me rindo. Porque internamente estoy devastado, estoy sufriendo, Dios lo sabe. Pero, pastor, nosotros perdimos a un hermano por el vicio. Y yo me recuerdo que ese hermano que nosotros perdimos tenía 32 años. Y cuando usted me hace la pregunta, dice: ¿cómo mi padre lidiaba con eso? Sí, porque es algo tremendo, ¿no te parece, Henry? Sí, escuchándolo, vemos que dice aquí mi hermano que antes de conocer al Señor, pues le daba con el chicote, ¿verdad? Y después no. Yo creo que llega un momento que los padres pasan por una situación en su vida, una etapa en su vida donde ellos también están enfadados ya de la vida que han llevado y buscan un refugio, y pues en esta situación pues buscaron al Señor. Y yo creo que los padres siempre quieren lo mejor para los hijos. Siempre queremos lo mejor para ellos, tanto así como el Señor para nosotros. Pero a veces como padres queremos obligarlos a que ellos vivan la vida que nosotros queremos que ellos vivan. Y no es así. Y yo creo que en este aspecto, mi hermano Nilmo, su padre, pues se rindió, como dice usted, se rindió
a que él no puede vivir su vida y él tiene que dejarlo en las manos del Señor, a pesar que él tal vez sufría en los momentos que usted no llegaba a la casa temprano y se desvelaba él, pero no le importaba porque había un amor ahí tremendo que él sabía que algún día usted iba a recapacitar. Sí, ahora solamente quiero aclarar porque se me viene a la mente ahorita. Creo que el pastor Víctor, el papá de Nilmo, creo que no literalmente dijo él que se está rindiendo, sino en ese momento creo que lo que él está diciendo es, ¿sabes qué? Hasta aquí puedo llegar en lo que tengo yo el control, pero el Señor tiene el control, lo tenga yo o no, el Señor siempre tendrá el control con mi familia, con mis hijos. Porque como pastor les digo algo, ha de ser eso devastador, el uno ir al púlpito a predicar la palabra y ver a tus hijos que andan desorientados, vaya, andan fuera de ese caminar con Cristo. Pero algo que me llama mucho la atención que creo que el pastor Víctor, aunque no tuve el privilegio de conocerlo, creo que él estaba hasta cierto punto aislado, ¿no? Por el dolor, tal vez la frustración. Pero Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Y estas promesas, amigos, hermanos, de saber que Dios siempre tiene un plan mejor que el de nosotros, nos da alivio, nos da esperanza. Y dice, porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza grandiosa. Y creo que en estos momentos que tú nos cuentas, Nilmo, que andas de una manera no caminando bajo el plan de Dios, creo que tu papá, él sabía que el plan de Dios es perfecto. ¿No crees, Henry? Eso me recuerda de la historia del hijo pródigo. Wow, ¿cierto? Del hijo pródigo, porque estaba el padre y dejó que su hijo se fuera como deseaba el hijo. El hijo vino y le dijo, padre, dame mi herencia, lo que me pertenece a mí. Ni le cuestionó nada, se la dio, porque él sabía en quién él se estaba refugiando y era en el Señor. Y como dice aquí nuestro pastor, que no es que él se rindió prácticamente, sino que él sabía en quién tenía que depender para poder llevar a cabo el plan que él tenía para que usted, mi hermano Nilmo, pudiera llegar a alcanzar a las cosas del Señor. Y logró ver eso. Yo pienso que cuando él dijo, me rindo, él lo dijo en el sentido de que ya no te voy a pegar. Ok, sí, Ya no te entendemos. voy a pegar. Y dice él, ya no te voy a pegar humanamente, pero voy a clamar para que Dios cambie tu manera de pensar. Y me dijo él, eso sí, el día que tú vengas, porque tengas un accidente, seguiré siendo tu padre. Y vale como lo que dice usted, ¿no? La parábola del hijo pródigo. Algo que me llama la atención, lo que dice el pastor Héctor, ¿no? Cómo se ha de haber sentido él predicando arriba de Victoria si tenía un hijo que estaba en los vicios. Parece que tu otro hermano también, ¿no? Sí, tenía otro hermano pequeño que también estaba por el mismo camino. Entonces es triste. Yo, a la verdad, si alguien va a escuchar este podcast, agradezco a ustedes por haberme invitado. Y si hay hijos de pastores que están fuera del redil del Evangelio, se los digo con todo mi corazón, si yo tuviera la oportunidad de retroceder el tiempo, que es difícil, y poder tener a mi padre enfrente, yo le dijera, padre, ¿sabe qué? Vamos a hacer las cosas bien. Pero tienen que suceder estas cosas como para uno valorar, uno, la misericordia de Dios, y dos, el llamado de nuestros padres. Porque es un privilegio ser hijo de pastores, y se lo digo por experiencia propia. Si hay un privilegio para mí como ser humano, más especial es ser hijo de pastor. Claro, claro que sí. Y en ese proceso que tú estás pasando de estar bebiendo, ¿qué se te venía a la mente? ¿Había tal vez cierta contradicción en tu mente? ¿Por qué me pasa esto? ¿O qué pasaba qué pasaba en ti? Dios nunca dejó de poner ángeles por las oraciones de mi padre. Nunca. Siempre ponía gente que cuando me veían con un envase en la mano me decían, tú eres un hijo de Dios. Tú no eres para estar aquí. Y eso siempre me tocaba la conciencia, siempre llegaba. Y me recuerdo que un viejito, digo con todo el respeto,
una vez que llegué a la iglesia con la mamá de mis hijas y me dijo, yo iba algo ebrio, y él se acercó a mí y me dice estas palabras. Por eso, cuando mi padre oraba, yo pienso que él le decía al Señor, envía ángeles a mis hijos para que les hablen de que el camino donde ellos están o el lugar donde ellos están no es el lugar donde tú quieres tenerlos. Y me recuerdo que este hermano me dijo, bienvenido al lugar donde siempre ha tenido que estar. Y me cantó aquella alabanza de Stanislao Marino, yo no sé si ustedes la recuerdan, dice, el lugar donde tú te sentabas, vacío está. Miren, hermanos, eso, yo me recuerdo que mi niña tenía como 2 años y ella, cuando el hermano me abrazó y me dijo esa frase, en el lugar que tú te sentabas, vacío está, se me empezaron a rodar las lágrimas y yo me recuerdo que mi hija de 2 años agarró y levantó su vestidito y me limpió las lágrimas. Entonces me recordé de las palabras de mi papá. Me dijo, yo no lo eduqué y yo no he orado en vano para que usted esté en el lugar donde está. Mis oraciones son para que usted esté en un altar testificando al Cristo que yo predico. Entonces había algo que redarguía dentro de ti. Había algo, pastor. Siempre la oración de una madre y de un padre dice que siempre van a estar en la presencia del Señor. Sí. Pero la oración de un pastor es una conexión directa con el Señor. Amén. Y viendo lo que nos hemos estado tratando de esos temas de la familia que trasciende y deja un legado, dijo que a los 14 años llegó su padre a conocer al Señor, ¿verdad? No, cuando yo tenía 14 años. Ajá, llegó a ser pastor. Brevemente, ¿cómo era él antes de ser pastor? Porque yo veo que el legado que él dejó ahora viene siendo la semilla y la salvación en su familia. Pero antes de ahí, porque a veces los propios hijos a veces agarran los vicios que los padres tenían también. Y viene la rebeldía donde le dice, ¿cómo me puedes tú tratar de enderecer cuando tú también hacías lo mismo? Pero vemos que hay un cambio ahí, hay una transición ahí de que un episodio donde cuando era antes de conocer al Señor y después. ¿Nos puedes contar un poco del legado que dejó tu padre? Mi padre, antes de ser pastor, le gustaba el fútbol. Mi padre tenía un equipo de fútbol y él era el representante del equipo. Y me recuerdo que a los únicos que llevaba era a mi hermano el grande al campo y a nosotros los pequeños nos dejaba con mi mamá. Pero una vez él tuvo un encuentro con el Señor y algo que dice el hermano Henry es que después de que él dejó digamos el mundo secular y pasó a servir al Señor, me recuerdo que en una ocasión cuando él me quiso corregir ya dentro de los caminos del Señor, yo lo cuestioné y le dije, pero pues usted fue joven. Sí. ¿Cómo viene y me quiere corregir? Y me recuerdo, por eso me recuerdo que él decía, siempre Dios te va a poner personas para que te hablen lo que yo no te puedo hablar. Entonces él, quizás en su humanidad, se pudo haber defendido, decía, pero yo soy tu padre y ahora soy nueva criatura en Cristo y te quiero corregir para que tú no estés ahí. Uh-huh. Entonces me recuerdo que un día me dijo un pastor, usted como hijo no es nadie para cuestionar cómo su padre lo está corrigiendo. A usted lo que le conviene es respetar, porque usted más adelante también va a ser padre y va a querer que respete cuando usted corrija. Wow, mira cómo es que Dios siempre utiliza personas, lo que hablábamos hace rato, ¿no? Que Él siempre está a la vanguardia, siempre está dispuesto a hablarnos en todo momento. Pero volviendo a las oraciones, aunque sea que un hijo ande perdido, esté tirado en la calle, esté pasando lo peor, Salmo 34:17 dice, claman los justos y el Señor los escucha. Los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Qué gran promesa la que Dios nos da como padres. Yo me pongo un poco en los zapatos, no tanto de pastor, sino de padre. Como el corazón de un padre, una madre, porque recuérdense que si tienes a tu papá y a tu mamá, creo que los dos están sufriendo
por esos daños colaterales que deja el alcoholismo. Pero la promesa de Dios es que dice, claman los justos y el Señor los escucha. Cuando esa alabanza en la oración del justo, de una madre, de un pastor en este caso, sube a la presencia de Dios, dice su palabra que Él los libra de las angustias, de esa angustia que pueden estar padeciendo en el momento. Y qué hermoso saber eso, porque todos somos padres aquí, creo. Y el Señor siempre está escuchando nuestras oraciones. Qué gran testimonio el saber de que a pesar que los pastores son, digamos, los hombres ungidos por el Señor, tienen retos grandiosos. ¿No te parece, Henry? Sí, y como padres que somos, nosotros quisiéramos estar ahí las 24 horas, 7 días detrás de nuestros hijos, pero eso es imposible. Pero como dice aquí el Salmo nuevamente, claman los justos. Vemos que yo me pongo un poco en los zapatos del pastor, del padre de mi hermano, que me rendí. En un aspecto que llegó un momento que me desvelaba mucho a veces por la situación que estará haciendo mi hija o que estará haciendo mi hijo. Y recuerdo yo también los momentos que mis padres también hacían lo mismo. Recuerdo que el día viernes llegaba yo con un compromiso en comillas, que ellos me querían ver en la iglesia, y yo pues llegaba los viernes y decía, aquí está mi presencia, para que nomás me miren que yo estoy aquí, pero no quería estar ahí. Al momento terminaba el servicio que quería que la ansiedad que acabara, pues ya no los miraba yo hasta el día domingo. Y ahora que soy padre, veo que esas ansiedades que los ponía yo a esos momentos, veo que nuestro pastor aquí, Víctor, pues también llegó a esos momentos, pero aclamar al Señor, y eso es lo que quiero que los oyentes puedan tener en su mente, es que el Señor siempre cuida de nuestros hijos en momentos difíciles, para que nosotros no podamos decir, me voy a desvelar. Podemos irnos a acostar tranquilamente sabiendo que si lo hemos puesto en las manos del Señor, el Señor se va a encargar. Y llega ese momento. Sí, correcto. Siempre llegará ese momento. Pero es interesante la palabra de Dios que finaliza diciendo que Él salva a los de espíritu abatido. ¿Y qué es salvar en este contexto? Creo que es, a pesar de, Él da paz en el corazón de una madre abatida o no. Por ejemplo, mi madre también fue, y lo he dicho muchas veces, para la gloria y honra de Dios, ella es una mujer guerrera en la oración. Y yo estoy seguro que gracias a sus oraciones, muchos de nosotros dejamos de tomar, dejamos de andar en la calle, pero ellas nunca o ellos nunca perdieron la fe. Así que, Nilmo, la siguiente pregunta para ti es ¿cómo te vuelves a encarrilar? Y cuéntanos brevemente cómo fue la experiencia de tu hermano que muere de alcoholismo, si lo tengo claro. Sí, muere mi hermano de alcoholismo, y le estaba platicando precisamente ayer, estaba testificando en la iglesia, de que uno de los desafíos de mi padre, apenas entrado en el ministerio, muere mi hermano, y resulta que se vela y se va a enterrar, y para ese tiempo no llegó ningún pastor al entierro. Entonces, sea que no llegó ningún pastor de los... No, más que solo la familia y amigos, y otros, y los miembros de la iglesia y otros hermanos de otras iglesias. Y dijo mi papá, bueno, pues hay que ir a enterrarlo. Era a los 32 años. Pero lo que a mí me impactó en el corazón, y un momento en el que yo cuestioné a Dios, porque yo dije, ¿por qué no vino un pastor para que orara y metieran en el panteón a mi hermano? Y fue mi padre el que agarró, y me recuerdo que en ese tiempo yo había conocido a un hermano propietario de una radio, porque yo trabajé en una radio. Y me dijo este hermano, dice, admiro lo que hizo su papá. El valor de orar y sacar de su corazón a su hijo y meterlo en el panteón. Entonces,
de ahí surge, pastor, el que yo tengo que regresar a los pies de Cristo. Oh, ese es el momento clave. Ese es el momento porque yo cuestioné a Dios y le dije, ¿por qué dejaste solo a mi padre? ¿Por qué permitiste que no viniera ningún pastor y orara? ¿O para que metieran a mi hermano al panteón? ¿Por qué tuvo que ser mi papá? Y fue una pregunta directa hacia él, que a los 2 días mi padre nos explicó por qué tuvo que pasar así. Entonces yo recapacité y volví a los pies de Cristo. Ese fue el punto clave. Ese fue el quebrantamiento que pasa en tu vida. Y vuelves nuevamente a los caminos del Señor. Vuelvo a los caminos del Señor y entonces siempre había tenido ese llamado de parte del Señor de servirle. Y pues ya me recuerdo que empecé a servir al Señor con los jóvenes y en alabanza siempre hemos estado ministrando. Porque me parece que también cantas, ¿no, Nico? Sí, actualmente estamos sirviendo al Señor en Ministerios Puerta del Cielo de la ciudad de Costa Mesa con los pastores Ovidio y Magda Enríquez, pero siempre el Señor nos ha mantenido ocupados sirviéndole en alabanza. Actualmente estamos en alabanza y también estamos trabajando con el Ministerio de Caballeros. Wow, qué hermoso saber. Oye, tu papá también, no sé qué tanto tiempo pasó en que él fallece. Cuando él fallece, estábamos también sirviéndole al Señor. Y esto es muchas veces que nosotros pensamos que nuestros familiares van a ser eternos. Y cuando mi papá fallece, nosotros le preguntamos a Dios, ¿y por qué lo dejaste morir si era tu siervo? Y muchas veces en la palabra del Señor, en Hebreos 9:27, dice que está establecido que mueran los hombres. Sí. Una sola vez. Y a veces nosotros pensamos que somos eternos, pero costó mucho que asimiláramos la muerte de nuestro padre, pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta que fue lo mejor que él pudo haber hecho, llevárselo. Estaba Aún siendo enfermo. pastor. Estaba enfermo, a él lo operaron de la próstata y por una negligencia médica. Le vamos a llamar así porque tuvimos como 3 respuestas médicas que nos dijeron que había sido una negligencia médica por la que él había muerto, pero pues los planes del Señor eran así. Y Dios es soberano y no se le puede cuestionar. Humanamente nos costó, pero cuando decimos que Dios es soberano, sabemos por qué y para qué lo hizo. Fíjate que Romanos 8:28 dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y aquí está la clave. En medio de las tragedias que pasan, de que los hijos tal vez andan desorientados, andan confundidos, hay un propósito. Y con esto no quiero decir que nosotros no nos importa si el hijo no anda descarriado, no estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que a nivel de padre o madre de familia, cuando suceden estas cosas, siempre habrá una razón. Puede ser que Dios quiere tenernos más cerca de Él, porque necesitamos más de Él. Y si bien es cierto que todos tenemos carencias, dificultades, falencias, creo que esto nos deja bien claro que todos los que amamos a Dios, lo demás va a ser algo que va a funcionar para el propósito de Dios en nuestras vidas. Henry. Así es. Y escuchando este testimonio de nuestro pastor Víctor, que como dice pastor Héctor, que no tuvimos el privilegio de conocerlo, pero no podemos omitir que también hay una madre ahí. Sí. Hay una esposa ahí. Hay una esposa. Y entonces, cuéntanos un poquito de esa relación que también había, porque creo que pues el padre estuvo ahí orando, teniendo esas pláticas contigo, pero la posición de la madre ahí también, ¿cómo fue la relación contigo? Mi madre es una persona bien humilde, varón. Pero cuando estaba este proceso en el que yo estaba fuera de los caminos de él, mi madre también estaba a la par de mi papá orando. Y ella fue una mujer guerrera, que siempre ha buscado de Dios, siempre le ha servido a Dios, incondicional con mi padre. Cuando él fallece, ella pensó en entregar el ministerio, pero pues los planes del Señor no eran así. Pero ella siempre
trataba la manera de que oraba, pero también era una mujer sabia, que con tal de que yo no saliera y me perdiera más en el vicio, ella me consentía dentro de la casa, con tal de que pues, pudiese yo estar fuera de peligro, porque uno como hijo y tirado en el vicio nunca mide el peligro que uno corre cuando está esclavo de ese vicio. Entonces, mi madre siempre estuvo ahí también de rodillas y pidiéndole a Dios y pidiéndole a Dios. Y también ella se unió en la petición con mi padre. Hasta que cuando regresamos a los caminos del Señor, entonces me recuerdo que ella nos dijo, verdaderamente Dios existe porque los volvió a traer a los caminos de Él. Wow, qué hermoso. Y me parece, Nilmo, corrígeme si ahora tu mamá está pastoreando la iglesia. Actualmente, pastor, cuando mi padre muere, les decía hace un instante que ella dijo, bueno, hasta aquí nomás. Yo tengo ahí el video cuando estaban velando a mi papá y mi mamá llorando dice, bueno, hermanos de la iglesia, hasta aquí llegó nuestro ministerio. Aquí quedó. Aquí quedó. Se fue el pastor y pues yo ya no puedo seguir. Llegará otro pastor y así como nos apoyaron, apóyennos a él. Pero los planes de Dios son diferentes. Son extraordinarios. Ella no te chocotaba, ella no te pegaba. No. Ella más que solo siempre llegaba y me decía, mi hijo, por favor, ella cambie. le daba los frijoles con quema, quema. No, es que las madres son más dóciles que los padres. Sí. Vemos que en esos aspectos. Pero a veces también las madres tienen sus propias adversidades que pasan. Yo creo que ella también pasó por momentos duros antes de conocer al Señor. Pero como ahí está la unidad de pastores, la unidad de matrimonio, orando por sus hijos, velando por sus hijos, sabiendo que sus hijos andan en un camino que no es agradable entre los ojos de ellos, pero las expectativas espirituales de los hijos que tienen padres que están sirviendo al Señor es muy grande. Pero ahora que eres padre, ¿cómo es ahora esa situación? Porque ahora viene la descendencia, sabiendo que había una rebeldía en un aspecto ahí, que tus padres estaban en el pastoral, ahora tú sirves. Cuéntanos un poco de tu familia. Ahora viene a mi mente lo que mi padre me decía cuando él me corregía. Algún día va a ser papá, me decía él. Ahora tengo 2 hijas, una de 19 años y otra de 17. Precisamente estaba hablando con la grande que se fue a hacer un examen de admisión a una universidad, pastor, en Guatemala. Bueno, todos somos de Guatemala aquí, ¿verdad? Y me decía ella, pasé con 99 puntos el examen de admisión. Wow. Pero yo le decía a ella, mija, yo no estoy en contra de que usted se supere secularmente, porque pues la vida es importante. Claro que sí. Pero para mí es primordial también su estado espiritual. Primero es tu estado espiritual y después lo material. Entonces, también he tenido algunos inconvenientes, varón, con ella, porque ella me testificaba, pastor y hermano Henry, que hace como 2 años atrás ella ya había empezado a tomar. Y no solo eso, sino también estaba enseñando a su hermana, la pequeña, que tiene 17 años. Y cuando la mamá me dijo, tenemos que hablar porque esto y esto está pasando, créanme que hubo un momento en el que me senté y me recordé de las palabras de mi padre. Pero me quedé callado. Yo le dije, Señor, el que tiene el control de todo esto, como un día lo tuviste conmigo, y tú sabes en qué momento vas a actuar. Y hablando con ella, y entonces un día, pues ella desesperada, yo lo único que le dije al Señor es, cánsala hasta el momento en el que ella se sienta, espero no ofender con esta palabra, hastiada de lo que está haciendo. Porque eso fue lo que pasó conmigo. Las oraciones de mis padres permitieron que yo me hastiara de ese mundo en el que estaba. Uh-huh. Porque se cansa uno. Uh-huh. Se cansa uno de la vida que lleva. De esa rutina. De esa rutina. Entonces me dice mi hija, papá, dice, quiero hablar con usted porque usted pasó por esto y por esto, por esto. Entonces, aquí, como dice el pastor, la sabiduría de saber escuchar a nuestros hijos. Si mi padre se cansó de tanto que me pegó, entonces yo ahora tengo que saber escuchar a mi hija y saber qué responderle. Porque en el tiempo que estamos viviendo, tiempos modernos, los hijos crecen con otra perspectiva. Ya no crecen como crecimos antes. Entonces,
Pero bendito sea Dios, ella recapacitó, pero obvio también que pues el ejemplo, como dicen ustedes, el legado que me dejaron mis padres de confiar y lo importante, creerle a Dios. Sí, eso es sumamente importante. De hecho, me encanta el tema de la familia que trasciende y deja el legado, porque a pesar de todas las dificultades, tragedias que podemos tener, hemos oído que tu hermano murió de alcoholismo, tu padre muere de pie, yo lo voy a llamar así, sirviéndole al Señor. Yo creo que pasó muchas preguntas por la mente de tu papá y de tu mamá, diciendo, Señor, tal vez hasta en qué he fallado que mi hijo muere de alcoholismo, ¿verdad? Pero qué hermoso saber por el otro lado que la fe, esa fe tan preciosa que a pesar de lo que vemos y no nos gusta, seguimos adelante. Y es aquí donde entra ese legado que dejamos. Él deja un legado para ti, tú le dejas un legado a tus hijos, y es esa fe que en medio de los desafíos de los hijos de pastores, aunque no son perfectos, que nadie lo es, seguimos adelante confiando. Mire, pastor, quiero resaltar algo así rapidito. Cuando mi padre muere, toda la familia dice, falleció el patriarca. Ahora, ¿a quién le vamos a ir a pedir consejos? Y nosotros como hermanos, secularmente el mundo dice, la mujer es el sexo débil en la familia, en la sociedad. Pero mi madre es una persona muy humilde que yo decía ayer en la iglesia en un mensaje que no sabe firmar, que no sabe leer. Ella para poder firmar, hermano, tiene que poner el dedo en la almohadilla y pum, ese es el sello de garantía de ella. Pero nos venimos a dar cuenta que después de la muerte de mi padre empezaron a surgir muchos problemas dentro de la familia con mis hermanas, problemas que pues, como dice el hermano Héctor, el pastor Héctor, me imagino que en el momento en el que mi padre estaba pasando todos estos momentos difíciles, él llegaba y le preguntaba a Dios. Ahora, muere mi padre y dicen se acabó todo, pero Dios nos hizo entender, hermanos, Dios nos hizo entender que la mujer no es el sexo débil de la familia. No, son guerreras. Son guerreras. Entonces, yo le dije en una ocasión platicaba con mi hermana, le dije, si mi padre hubiese vivido todos los procesos que hemos pasado como hermanos ahora, yo pienso, pastor, es mi manera de pensar, no, quizás él hubiese renunciado al ministerio pastoral. Wow. Porque hubiese dicho, ¿a qué Dios le estoy sirviendo? Y mi familia sigue en problemas. Sí. Pero aquí es donde entendemos la soberanía de Dios. ¿Por qué se lo llevó y por qué dejó a mi madre? Porque mi madre a los 72 años todavía está pastoreando, problemas en la iglesia, problemas con la familia, pero como dice el pastor Héctor, una mujer guerrera que ama y aceptó el desafío de servir a Dios por medio del ministerio pastoral. Amén. Bueno, vamos a ir cerrando este podcast. Ha sido un privilegio hermoso tenerte con nosotros, mismo Henry Salas. Yo solo quiero apuntar 3 cosas brevemente. Nunca perdamos la fe en medio de los conflictos. Seas pastor, hijo de pastor o no lo seas, nunca perdamos la esperanza en Dios. Número 2, aunque nuestros ojos no vean lo que nosotros queremos ver, creo que nuestro espíritu puede seguir alineado con nuestro Dios Todopoderoso y Él obrará. Y quiero leerle 2 Corintios 1, 3 al 4. Dice, bendito sea Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con nosotros somos consolados por Dios. Primero que vemos aquí es que podemos darle alabanza al Señor en medio de las tribulaciones, por quién es Él. Segundo, Él es el Padre de la misericordia. Dice que las misericordias son nuevas cada mañana. Amado oyente, hermano, o simplemente estás escuchando este podcast, queremos decirte que Dios es el Dios de misericordia, aquel que nos consuela en medio de las tribulaciones. ¿Por qué? Porque Él es ese Dios eterno. Henry, tienes la última palabra. Sí, quiero decirle a los oyentes que Dios tiene mejores planes para nosotros, como padres, como hijos, como esposos. Y si buscamos de Él,
no cabe duda que Él tiene promesas grandes. Y una de las promesas que creo y estoy bien al 110% seguro es que cree en el Señor y tú y tu casa serán salvos. De cualquier vicio que tengamos, a veces las consecuencias los pecados traen consecuencias, los vicios, pero para el Señor nunca es tarde. Aquel que quiere buscar del Señor y clamarle a Él responde, pero tenemos que tener ese corazón sincero de entregarle todo lo que ya no podemos nosotros tener en nuestras manos, y especialmente nuestros hijos. Como padres siempre queremos lo mejor para ellos. Usted lo dijo, mi hermano, que ahorita en esa temporada ha cambiado. Ya no vive la temporada como nosotros vivíamos antes. Y una de las cosas que nos preguntan nuestros hijos es, pues esa era tu temporada, ahora es diferente. Y una de las cosas que siempre yo les digo a los padres es que no metamos a nuestros hijos en nuestro mundo, tenemos que meternos en el mundo de ellos para ver exactamente qué camino están tomando, dónde están yendo, y tener ese compañerismo. Y pues no cabe duda que el Señor tiene mejores planes para nosotros. Así que de mi parte le agradezco a mi hermano Nilmo poder compartir esto. Yo sé que hay desafíos, siempre tendremos desafíos, pero veo en su sonrisa, veo en su claridad de su tono de voz que ahora vivir en Cristo para usted ha sido una mejor vida. Y tocando el tema cuando usted dijo que por qué no llegaron esos pastores a orar por su pastor, por su padre, pues veo que el Señor ya tenía un propósito para usted. Ahí estás tú. Tú eres el que tienes que estar orando por tu padre. Así como él oró por tu hermano, ahí estás tú para poder apoyar a tu madre ahora que prácticamente ella está sirviendo. Y así es lo hermoso de la familia, apoyarnos unos al otro. Gracias por esta invitación. Dios les bendiga. Fue un gusto compartir con ustedes esta pequeña charla, esperando que pues sirva de bendición para las personas que nos vayan a escuchar. Y pues siempre dejarles en mente, ¿no?, que pues por cualquiera que sea la situación muy difícil, tragedia, desahuciados por la ciencia médica, siempre va a existir una solución. Y la solución es doblar nuestras rodillas y no solo creer, sino creerle a Dios que Él puede cambiar la situación por más tormentosa que sea. Amén. Bueno, con esto concluimos un podcast más, no solo porque es uno más, sino porque el mensaje de Dios siempre será esperanzador. Gracias por escucharnos, que tengan ustedes un buen día y por favor sigan sintonizando, oren por nosotros, aquellos que creen en la oración, y les agradecemos de antemano todo su tiempo. Nilmo, Henry, los del sistema, gracias, mil gracias. Hasta pronto, que Dios les bendiga de gran manera.